Cuando enfrentamos una tragedia, una de las primeras preguntas que surge en nuestro corazón es, ¿dónde estaba Dios? Este interrogante, cargado de dolor y confusión, parece susurrar en los momentos más oscuros de nuestra vida. La pérdida de un ser querido, especialmente en circunstancias trágicas, nos deja sintiéndonos solos, desamparados y, a veces, hasta abandonados por aquel en quien confiamos. Recuerdo un día en particular. Miraba por la ventana de mi casa mientras el cielo se nublaba. Había recibido una llamada que cambiaría la vida de una familia cercana. Su hijo, lleno de vida y sueños, había fallecido repentinamente. Su madre, devastada, repetía entre lágrimas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Nos ha abandonado? Estas preguntas no solo resonaron en mi corazón, sino que me recordaron que no somos los únicos que hemos sentido esto. En momentos de dolor, incluso las personas más fuertes en la fe se han encontrado cuestionando los propósitos de Dios. Pero quiero decirte algo importante, esta pregunta no significa que tu fe sea débil. Al contrario, es un reflejo de tu humanidad, de tu deseo de entender y de encontrar respuestas. Hoy, quiero que me acompañes en este viaje. Vamos a explorar estas inquietudes desde una perspectiva de fe, buscando consuelo y esperanza. No te prometo respuestas simples, pero te aseguro que encontrarás algo valioso al final de este video. Imagínate por un momento que, en medio de la tormenta, hay un faro encendido. Ese faro es la fe que puede guiarnos a través de la oscuridad. Y aunque ahora todo parezca confuso, hay una promesa que sostiene: Dios no nos abandona, incluso cuando no podemos entender sus caminos. Quédate conmigo mientras abordamos esta gran pregunta. Juntos descubriremos historias que inspiran, palabras que consuelan y verdades que fortalecen. Porque, aunque no podamos evitar el dolor, sí podemos encontrar propósito y esperanza en medio de él. Esperanza en medio del dolor. Era una tarde tranquila, hasta que Ana recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le informó que su hijo, un joven lleno de sueños y energía, había sufrido un accidente fatal. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Su mundo, que antes estaba lleno de risas y planes, se tornó oscuro y silencioso. Ana pasó días enteros en su habitación, mirando una foto de su hijo mientras se preguntaba, ¿por qué, Dios, por qué permitiste esto? Su corazón estaba destrozado, y con cada lágrima, una nueva ola de dudas inundaba su mente. ¿Realmente estaba Dios allí en ese momento? ¿La había abandonado? La comunidad que la rodeaba intentó consolarla, pero sus palabras no lograban calmar el vacío que sentía. En medio de su dolor, Ana comenzó a cuestionar no solo el propósito de la tragedia, sino también su propia fe. Había asistido a la iglesia toda su vida, había orado y confiado en Dios. Entonces, ¿cómo podía ocurrir algo tan devastador? Una noche, mientras lloraba en silencio, Ana encontró una Biblia en su mesita de noche. La abrió al azar y sus ojos se posaron en el Salmo 34 horas y 18 minutos, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Por un momento, sintió como si esas palabras estuvieran dirigidas directamente a ella. Aunque no resolvieron todas sus preguntas, ese versículo sembró una pequeña semilla de esperanza. Ana decidió que no podía enfrentar este dolor sola. Comenzó a buscar respuestas, a orar y a compartir su dolor con otros que habían pasado por situaciones similares. La historia de Ana es un reflejo de lo que muchos enfrentamos en momentos de pérdida. Nos encontramos en el cruce de preguntas difíciles y una fe puesta a prueba. Pero también nos recuerda que, incluso en la oscuridad, hay destellos de luz. ¿Te has sentido alguna vez como Ana? Quédate conmigo para descubrir cómo estas dudas pueden transformarse en esperanza y propósito. Fe en tiempos de pérdida. Cuando enfrentamos un dolor tan profundo,
como el que vivió Ana, es inevitable plantearnos una pregunta que muchos han formulado a lo largo de la historia: si Dios es amor y es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta duda no solo es válida, sino que es universal. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, ha tocado el corazón de creyentes y no creyentes por igual. Piensa en Job, un hombre justo que perdió todo: su familia, sus bienes, incluso su salud. Job clamó a Dios, preguntándole por qué había permitido tanto dolor en su vida. Sus amigos trataron de consolarlo con explicaciones, pero ninguna calmó su corazón. Job, en su angustia, llegó a cuestionar los propósitos divinos. Y, sin embargo, al final de su historia, vemos que Job encuentra algo más grande que respuestas: encuentra a Dios mismo. A través de su sufrimiento, Job descubrió una verdad poderosa: aunque no siempre entendemos los planes de Dios, podemos confiar en que Él está presente y trabaja en medio del caos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra propia vida? En momentos de crisis, nuestras emociones nos gritan que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, la realidad es diferente. A menudo, el sufrimiento no es una señal de abandono, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender de Él de una manera más profunda. En medio del dolor, es importante recordar que Jesús mismo experimentó el sufrimiento más profundo. En la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Estas palabras muestran que incluso Jesús, en su humanidad, se identificó con nuestra experiencia de dolor y abandono. Al reflexionar sobre estas historias y promesas, empezamos a entender que la pregunta no es solo ¿por qué sufro?, sino también ¿qué puedo aprender y cómo puedo crecer a través de esto? Quédate conmigo mientras exploramos cómo la fe puede darnos fuerza y propósito en medio de las tormentas de la vida. Propósito en medio del sufrimiento. En medio de nuestra búsqueda por entender el sufrimiento, la Biblia nos ofrece una perspectiva profundamente consoladora. Lejos de ignorar el dolor humano, las Escrituras reconocen que el sufrimiento es una realidad de la vida. Sin embargo, también nos aseguran que no enfrentamos este dolor solos. En Salmos 34:18 leemos: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este versículo no solo nos habla de la cercanía de Dios, sino también de su deseo de consolarnos en nuestros momentos más oscuros. Cuando Ana encontró este pasaje tras la pérdida de su hijo, sintió por primera vez que Dios no la había abandonado. La Biblia también nos muestra que el sufrimiento no es un castigo de Dios. En Juan 9:1-3, los discípulos preguntaron a Jesús sobre un hombre que había nacido ciego: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el propósito del dolor, Dios puede usarlo para su gloria y para nuestro bien. Además, el apóstol Pablo nos habla del sufrimiento como una oportunidad de crecimiento. En Romanos 5:3-5, dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Esto nos enseña que, aunque el sufrimiento es difícil, también puede moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Dios. El mensaje de la Biblia sobre el sufrimiento no es que éste desaparecerá de nuestras vidas, sino que Dios nos dará la fuerza para enfrentarlo. Nos asegura que, al final, todo el dolor será redimido y restaurado en su tiempo perfecto. ¿Te has preguntado cómo Dios puede usar el sufrimiento en tu vida? Quédate, porque en el próximo segmento exploraremos historias que muestran cómo el dolor puede convertirse en esperanza y propósito. Consuelo bíblico en el sufrimiento. La Biblia está llena de relatos que nos inspiran y nos muestran cómo Dios transforma el dolor en esperanza. Una de estas historias es la de José, el hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos,
vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, vivió una serie de sufrimientos que parecían no tener fin. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. A pesar de las adversidades, José permaneció fiel a Dios. Y, en el tiempo perfecto, el Señor lo elevó a una posición de poder en Egipto, convirtiéndolo en el segundo al mando del faraón. Lo más impactante de su historia es cómo Dios usó su sufrimiento para un propósito mayor, salvar a su familia y a toda una nación de una hambruna devastadora. José lo resumió de esta manera: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Otro ejemplo es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana sufrió profundamente por no poder tener hijos. Su dolor la llevó a clamar a Dios con lágrimas y súplicas. Dios escuchó su oración y, en su tiempo, le concedió un hijo que sería un gran líder espiritual para Israel. Su historia nos recuerda que Dios ve nuestras lágrimas y escucha nuestras oraciones. Estas historias no solo nos inspiran, sino que nos muestran un patrón: Dios no desperdicia el sufrimiento. Lo utiliza para moldear, fortalecer y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Si estás pasando por un momento de dolor, recuerda que tu historia no ha terminado. Así como José y Ana encontraron redención y propósito en medio de sus pruebas, tú también puedes encontrar esperanza en Dios. En el próximo segmento, exploraremos cómo el tiempo de Dios, aunque diferente al nuestro, siempre es perfecto. Quédate para descubrir cómo esta verdad puede transformar tu perspectiva. Historias de esperanza en la Biblia. Una de las mayores dificultades que enfrentamos en momentos de dolor es entender el tiempo de Dios. ¿Por qué tarda tanto en responder? ¿Por qué permite que las cosas se desmoronen antes de actuar? Estas preguntas son válidas, pero la Biblia nos asegura que el tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces no lo comprendamos. Ana, nuestra protagonista, descubrió esta verdad durante su proceso de duelo. Al principio, exigía respuestas inmediatas: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero con el tiempo, comenzó a percibir que, aunque no tenía todas las respuestas, Dios estaba obrando en su vida de maneras que no podía ver. Un ejemplo bíblico de esta realidad lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió descendencia numerosa, pero él y Sara esperaron décadas antes de tener a Isaac. Durante ese tiempo, probablemente se sintieron frustrados, confundidos y hasta dudaron de las promesas de Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento, se dieron cuenta de que el plan de Dios era más grande de lo que ellos podían imaginar. La espera no es fácil, pero es en esos momentos donde nuestra fe se fortalece. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar en Dios no es inactividad, es confianza activa en su sabiduría y poder. En los momentos de mayor incertidumbre, Ana comenzó a experimentar paz. Se dio cuenta de que la respuesta no estaba en entender el por qué, sino en confiar en el quién. Dios estaba con ella en cada paso, y su tiempo perfecto comenzó a revelarse a través de pequeños milagros diarios. Si te sientes atrapado en la incertidumbre, recuerda que Dios no ha olvidado sus promesas para ti. En el próximo segmento, hablaremos de cómo la sanación espiritual puede comenzar, incluso en medio del dolor. Quédate para descubrirlo. Tiempo perfecto de Dios. La sanación espiritual es un viaje, no un destino. Para Ana, este proceso comenzó cuando dejó de enfocarse en las preguntas sin respuesta y empezó a buscar a Dios en su dolor. Aunque al principio parecía imposible sanar, con cada día que pasaba, descubría pequeños destellos de consuelo que venían directamente de su fe. La Biblia nos muestra que la sanación espiritual requiere entrega. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ana tomó estas palabras como un desafío personal. En sus momentos más oscuros, se arrodillaba para orar,
no solo pidiendo fuerzas, sino también entregando su carga al único que podía sostenerla. Otro aspecto fundamental de su sanación fue rodearse de una comunidad de fe. Encontró apoyo en otras personas que habían enfrentado pérdidas similares. Sus testimonios no solo la inspiraron, sino que le recordaron que no estaba sola. Hebreos 10, 24-25 nos anima: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ana también comenzó a encontrar sanación al sumergirse en la palabra de Dios. Pasajes como Salmos 23:4 le dieron consuelo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras se convirtieron en un ancla para su alma. Aunque la sanación no fue inmediata ni perfecta, cada pequeño paso fue un recordatorio de que Dios estaba obrando en su vida. Su dolor no desapareció por completo, pero comenzó a verlo de una manera diferente. Ya no era una carga imposible de llevar, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una forma más profunda. ¿Te preguntas cómo iniciar tu propio proceso de sanación? Quédate con nosotros, porque en el próximo segmento hablaremos de cómo encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento. Proceso de sanación espiritual. En medio del dolor, una pregunta recurrente es: ¿qué propósito puede haber en esto? Esta misma pregunta se hizo Ana cuando todo parecía oscuro. Al principio, su sufrimiento no tenía sentido. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a descubrir que Dios podía usar su experiencia para algo mucho mayor. La Biblia nos enseña que Dios puede transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades para su gloria. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. Esto no significa que el dolor sea bueno, sino que Dios puede usarlo para producir algo bueno. Ana encontró propósito en su sufrimiento cuando decidió ayudar a otras personas que también estaban pasando por pérdidas. Comenzó a compartir su testimonio en grupos de apoyo y en su comunidad de fe. Sus palabras, nacidas de la experiencia, inspiraron a otros y les dieron esperanza. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José enfrentó años de sufrimiento y traición. Pero al final, reconoció que todo lo que había pasado tenía un propósito. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. El sufrimiento también nos hace más empáticos. Ana descubrió que, al pasar por su dolor, podía entender mejor a quienes enfrentaban situaciones similares. Su experiencia la preparó para ser un instrumento de consuelo y aliento en las manos de Dios. Si estás enfrentando un momento difícil, recuerda que tu dolor no es en vano. Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y ayudarte a impactar la vida de otros. En el siguiente segmento, exploraremos la esperanza eterna que nos ofrece la fe. No te lo pierdas. Propósito en el sufrimiento. El sufrimiento puede parecer interminable, pero la fe cristiana nos ofrece una esperanza que trasciende este mundo. Para Ana, esta esperanza se convirtió en su ancla. Aunque perdió a su hijo, entendió que la muerte no es el final para quienes confían en Dios. Jesús nos prometió vida eterna. En Juan 14, 2-3, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar. Estas palabras recordaron a Ana que su hijo no estaba perdido, sino que estaba con Dios, esperando el día en que se reunieran nuevamente. La esperanza eterna nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias actuales. En Apocalipsis 21:4, leemos: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este versículo nos asegura que Dios tiene un plan perfecto para erradicar el sufrimiento y la muerte. Ana encontró consuelo al saber que su dolor tenía un límite. Esta vida es temporal, pero la eternidad con Dios es para siempre.
Este pensamiento no solo alivió su carga, sino que también la motivó a vivir cada día con un propósito renovado. La esperanza eterna también nos da fuerza para enfrentar las pruebas. Ana aprendió que confiar en las promesas de Dios no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Saber que hay algo más allá de este mundo le permitió encontrar paz en medio de su tormenta. ¿Te has preguntado cómo sería vivir con la certeza de la esperanza eterna? Esta promesa está disponible para todos los que confían en Dios. En el próximo segmento, exploraremos cómo puedes aplicar estas verdades en tu vida diaria y cómo compartir esta esperanza con otros. Esperanza eterna. Llegamos al final de este viaje, pero antes de terminar, quiero compartir contigo algo importante. Quizás a lo largo de este video te hayas identificado con el dolor de Ana, sus dudas o su proceso de sanación. Tal vez incluso te has preguntado, ¿y yo? ¿Dónde está Dios en mi historia? Dios no te ha olvidado. Él está contigo, incluso en los momentos más oscuros. La vida nos presenta pruebas difíciles, pero como hemos visto, cada una de ellas tiene el potencial de transformar nuestras vidas si permitimos que Dios actúe en nosotros. Ana encontró consuelo y propósito al abrir su corazón a Dios, y tú también puedes hacerlo. A lo largo de este video hemos explorado preguntas profundas, encontrado respuestas en la palabra de Dios y descubierto que el sufrimiento puede convertirse en esperanza. Ahora, la decisión está en tus manos. Puedes continuar luchando solo, o puedes entregarle tus cargas a aquel que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, Mateo 11:28. Quiero invitarte a hacer algo práctico hoy. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has escuchado. Si estás pasando por un momento difícil, háblale a Dios. No necesitas palabras perfectas, solo sé honesto. Él está ahí, escuchándote. Si esta historia te ha inspirado, te animo a que lo compartas. Alguien que conoces podría estar necesitando este mensaje en este momento. Haz clic en el botón de compartir y envíalo a tus amigos y familiares. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza. Por último, quiero pedirte un favor. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí compartimos más mensajes como este, diseñados para fortalecer tu fe, darte esperanza y recordarte que no estás solo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios transforma el dolor en propósito y nos ofrece una esperanza eterna. Nos vemos en el próximo video. Esperanza en Dios.